programa. Quiero saludar al economista Alexander Guerrero, quien nos acompaña a esta hora desde Caracas. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Hay alguna devaluación, que era lo que se esperaba, en estos anuncios que hiciera hoy el ministro de Finanzas? ¿Me oye Alexander Guerrero? Ok, no me está escuchando nuestro invitado. Vamos, por favor, a buscar que me oiga. Es bueno poder explicar estas cosas, llevarlas en un lenguaje sencillo a la mayor cantidad de nuestra teleaudiencia, sobre todo venezolana, que esperaba estos anuncios económicos que el gobierno ha hecho hoy para ver cómo inciden dentro de la crisis por la que atraviesa Venezuela. Me dicen que ya tenemos al economista Alexander Guerrero. Doctor Guerrero, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Puede usted traducir? Buenas tardes, gracias, saludarte. Igualmente para nosotros saludarlo. Sí. ¿Hay alguna devaluación implícita en estos anuncios de hoy? Es decir, ¿cómo los digerimos para nuestra teleaudiencia y para los venezolanos que al fin y al cabo estaban esperando estos anuncios económicos? ¿Solventa la crisis de alguna manera? No, en realidad lo que se hace más de lo mismo, solo que se cambian el decorativo. Es decir, las escasas divisas que están ingresando el país, entre otras cosas, por la caída del precio del petróleo y por la caída de la producción y por el precio del petróleo. Eso ha reducido la posibilidad para importar en Venezuela quizás entre unos 19 a 25 mil millones de dólares. Lo que ha hecho el gobierno con este esquema cambiario es simplemente distribuir lo que tiene entre tres diferentes tipos de cambio o tres diferentes precios. Abajo, a 6.30, que yo lo llamaría en una especie de dólar virtual, irían alimentos y medicinas, los cuales suman aproximadamente 8 mil millones de dólares en demanda. Sin embargo, el disponible para ese mercado va a ser muchísimo menos, quizás alrededor de la mitad de lo que el ministro hoy expuso. Pero después hizo algo muy curioso, se trajo el SICAD 2 al SICAD 1, lo fusionó, como quien haga una liga con mucha fuerza y la pone en un punto y la cual se disparará inmediatamente cuando venga la demanda, porque están migrando hacia ese precio del dólar todos los bienes que no van a ir en el dólar virtual 6.30. Y un tercer escalón o un tercer piso, un tercer precio del dólar sería entonces el que ellos llaman libre. Pero es bueno contar, Idania, que la restricción cambiaria se mantiene en el fondo por el tipo de régimen económico. Por ejemplo, participación en los tres niveles requiere tener cuentas de divisas en Venezuela. Es decir, la gente que necesita comprar dólares tiene que traer divisas y ponerlas en su cuenta. Imaginémonos que alguien compra en el mercado paralelo a 180 y tiene que abrir cuentas en Venezuela para vender a 12, que es como va a arrancar la fusión del SICAD 1 y el SICAD 2. De manera que eso ahí está bastante extraño. Probablemente los ministros a lo mejor no pudieron expresarse qué es lo que realmente quieren. Pero en el fondo uno nota una macro devaluación inmensa que iría desde 12 hasta el tercer precio del dólar, que estaría muy cerca del dólar paralelo, que hoy está en 180. Lo curioso de esto, Idania, es que si el gobierno hubiese querido de alguna forma crear cierta estabilidad en el mercado del dólar, pues ha debido reconocer el dólar paralelo. No lo hizo. Al no reconocer el paralelo no va a estar sujeto a ninguna fuerza de mercado para que caiga. Y el paralelo nos está marcando una parte importante de la inflación. Y es muy curioso. A mí personalmente me parece que el paralelo lo alimenta el gobierno, lo alimenta PDVSA y lo alimentan asociados del gobierno que de alguna forma se nutren del cambio que ellos hacen a nivel abajo, a nivel de 6.30. Y se mantiene una especie de centrífuga que va a impedir que los 180 bolívares por dólar de alguna forma se reduzcan. Pudieron haber hecho una cosa simpática hoy, tanto el presidente de la Conectar como el ministro de Finanzas, habiendo reconocido el paralelo, lo cual hubiese caído de inmediato, y entonces se buscaría una tasa promedio de equilibrio sobre la base de que ellos van a generar confianza. Pero no hacerlo de esa forma, le dijeron a la gente, el paralelo continúa por encima de 180, nosotros lo vamos a alcanzar en el tiempo, probablemente muy rápido, y entonces la gente simplemente se abstendrá de traer divisas a Venezuela
para que ese mercado que el gobierno quiere inaugurar hoy se alimente con divisas que el gobierno no tiene. Por la enfermedad que tenemos con por la cuestión cambiaria, la esencia del sistema es que si solamente se van a transar dólares de PDVSA que ya no quedan, pues entonces el paralelo será la tasa que te marcará el precio en un dólar libre. Claro. Es decir, en un mercado en el cual expresamos nuestras propias plenas libertades, pero compramos caro. El gobierno debió haber establecido un mecanismo cambiario que hubiese traído el precio del paralelo hacia abajo, legalizándolo, permitiendo que opere. De esa forma, los que van al paralelo tendrían la alternativa de venir entonces a un mercado cambiario dentro de Venezuela, y no el paralelo, que es un mercado offshore, pero un mercado que se hace fuera de Venezuela en dólares. Economista Guerrero, que dentro del gobierno hay sectores de intereses que lucran con el paralelo. No me cabe otra explicación. Claro, pero porque fíjense una cosa. Si bajar el paralelo, pues tenían mecanismos para hacerlo, mas no lo hacen. Claro, pero fíjense una cosa. Dejan un dólar regulado a 6.30 para alimentos y medicinas. Usted lo ha dicho. PDVSA no tiene dólares, es decir, el gobierno no tiene cómo inyectar dólares a la economía. Es decir, que el que importa alimentos e importa medicamentos va a tener que ir al mercado paralelo. Y ese está en más de 180 bolívares por dólar. Es decir, para que nuestra teleaudiencia entienda, entre un dólar a 6.30 y un dólar a 180 en el mercado paralelo. Alexander Guerrero, ¿de qué inflación hablamos para el 2015? Inflaciones por encima, muy cercanas a los 100%. Y te lo voy a decir, Daña, muy fácil, y la gente que nos comprenda muy gráficamente. La inflación de alimentos del año 2013 fue alrededor de 90%. En cambio, que la inflación promedio fue cerca del 70%. Vamos a tener entonces el doble de alimentos. En el año 2015 estamos hablando de inflación alrededor del 200%. Nosotros entramos desde hace rato en una especie de terrenos de una hiperinflación. Y el gobierno la está utilizando, la hiperinflación, como un mecanismo de financiamiento del déficit fiscal, que es en esencia lo que ocurre en la economía venezolana, además de los controles. Es decir, un enorme déficit fiscal que es el que paga el clientelismo político y que es el que paga todas aquellas estructuras rentistas que tiene el gobierno que ha creado en estos 15 años. A través de un déficit fiscal, de una emisión de dinero masiva al punto tal, y que lo puedes ver en un dato, la deuda de PDVSA en dólares, pero que ha sido expresada en bolívares, que ha sido entregada en bolívares por el Banco Central de Venezuela, está por encima de los 100.000 millones de dólares. 600 y tantos mil millones de bolívares a 6.30 nos da una cifra inmensa de más de 100.000 millones de dólares que le debe PDVSA al Banco Central. Ahí está la monetización masiva de la emisión monetaria, que es la que hace que el gobierno tenga fondos inflacionarios para pagar su gasto. Ya tenemos que en apenas 2 años han crecido los salarios 6 veces. Ese es el mecanismo, el segundo mecanismo que caracteriza entonces la hiperinflación, es decir, la indexación de los salarios, que se van indexando a una determinada tasa de inflación, y al final todos vamos a ir corriendo por la misma correa aceleradamente, que es algo que se suponía que el Estado o el gobierno debió atender con el régimen cambiario, más no lo hizo así. Se puede decir con franqueza que ese régimen cambiario es absolutamente inflacionario. Esconde una mega devaluación impresionante que vamos a conocer en días. Pues quiero darle las gracias a Alexander Guerrero, que nos acompaña a esta hora desde Caracas, intentando entender estos anuncios económicos que ha hecho el gobierno venezolano y que, como bien dice el economista Guerrero, esconde una alta inflación que seguramente y lamentablemente los venezolanos van a descubrir con los días. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. No, gracias, Irania, gracias.